Clímax. El hecho de que siempre esté al alcance no significa que la espada deba blandirse, la varita deba agitarse o la bomba deba detonarse. Existe un tiempo y un lugar en los juegos de rol de mesa donde las situaciones pueden resolverse mediante negociaciones más verbales. En el vasto mundo de los juegos de rol, algunos sistemas están completamente construidos sobre una base de adulación. Pero cuidado, jugador, si el maestro del juego que está en los cielos considera que una solución pacífica es demasiado aburrida, la penalización podría ser la retención de experiencia una vez que todo haya concluido. Qué curioso que haya sido sirviente, pero no sé si llamaría a ninguno de los trabajos que hice en cualquiera de mis dos vidas. Parte del sector servicios, considerando lo común que es ganarse la vida de esa manera, pensé mientras barría el suelo. Los recuerdos flotaban a la superficie en los momentos más impredecibles. Hoy, esa reflexión surgió mientras cerrábamos el gatito dormilón después de la avalancha de la tarde. Siempre había pensado que los trabajos de atención al cliente parecían duros, incluso desde la perspectiva de un cliente, tal vez inconscientemente los había estado evitando todo este tiempo. Esa realización fue seguida por otra, esta rutina de pelar verduras, tomar pedidos, informar a la señora o a su esposo, y limpiar las mesas era parte de una enorme tradición compartida. El hecho de que nunca antes hubiera participado en algo tan común me dejó una sensación extraña. Puede que hubiera servido a Lady Agripina, pero aquella había sido una experiencia muy distinta. Todo lo que hacía entonces era preparar las mesas siguiendo códigos de etiqueta, definitivamente no era lo mismo que atenderlas. Además, la única persona a la que servía era mi empleadora, por lo que sería exagerado llamarlo un trabajo de cara al cliente. Más fundamental aún, en la alta sociedad, los sirvientes eran invisibles. Salvo errores graves, la idea de que un mayordomo intentara agradar a un invitado era absurda, esa era tarea del anfitrión. Nosotros, los criados, podíamos atender cada necesidad de un visitante, pero era un proceso que no nos pedía pensar de manera consciente. A lo sumo, debíamos retirar discretamente la vajilla rota para no arruinar el ambiente, o susurrar una noticia importante al oído de nuestro amo, cualquier otra cosa sería un consejo no solicitado. La buena educación dictaba que el deber de un sirviente era ser como el aire, que diferente era una taberna común. Mantener una sonrisa alegre era el mínimo indispensable esperado de mí mientras guiaba a los nuevos clientes por nuestras especialidades de la casa y memorizaba los platillos favoritos de los habituales. El trabajo era sencillo, sí, pero vaya que era duro. Me resultaba increíblemente gracioso que esta epifanía me hubiera llegado solo ahora, después de toda una temporada de trabajo. Habían pasado casi 20 días desde que había derribado el farol de piedra, como una cadena de nudos que debía desenredarse a la fuerza, para solucionar la visita a la Heilbronn. Al final, no habíamos logrado reunirnos con el jefe de la familia, Stefano Heilbronn, pero no porque mi jugada teatral no hubiera servido para reconducir la conversación. Más bien, él se encontraba de gira, visitando a sus subordinados para levantar la moral. Solo podía suponer que Manfred había optado por no decirlo desde el principio porque para él era más importante protestar por el agravio a su amigo que transmitir la información. Concluimos que no valía la pena esperar a alguien que no estaba previsto que regresara pronto, y que no hubiéramos exigido que lo hicieran volver probablemente había sido un acto de concesión por parte del Baldur, así que decidimos disolvernos por el día. Lecciones sobre planificar con antelación aparte, luego de aquel evento empezaron a enviarse mensajeros de un lado a otro para que mi hazaña con la espada no fuera olvidada en vano. Evidentemente, mi valeroso esfuerzo había sido suficiente para captar el interés del líder de los Heilbronn, había pasado de no querer reunirse a organizar él mismo una conferencia, y lo mejor de todo era que esta no sería una reunión uno a uno donde pudiera cambiar el discurso después, se había tomado la molestia de convocar a todos los involucrados. Es decir, por supuesto, a todos excepto a los principales sospechosos, Exilrat. Sin embargo, los oídos de la familia eran agudos, y parecía que las noticias sobre mi conexión con el clan Laurentius y el legendario Santo Fidelio les habían llegado. No queriendo actuar de forma descuidada ante jugadores de tan alto calibre, la reunión se había pospuesto hasta que el clan de Laugra regresara de su salida. Al principio no me entusiasmaba la idea de dejar que el jefe mafioso dictara todas las condiciones, pero pensándolo mejor, creí que lo mejor sería involucrar a la mayor cantidad de gente posible si iba a enfrentarme a dos líderes de facciones importantes. También era prueba de que ya me habían clasificado mentalmente como peligroso, no tocar.
Incluir a alguien con quien tuviera relaciones relativamente amigables ayudaría a evitar que me lanzara a usar la solución más drástica. Resultó que tanto eliminar a un mago talentoso sin dejar oportunidad de contraatacar como montar aquel espectáculo para acallar la disputa en la puerta de la Elbrón habían hecho que mi nivel de amenaza pesara en la mente de los dos maestros de clan. Solo quedaba que el Exilrat captara la indirecta, y podría disfrutar en paz de mis aventuras de principiante. Chico, estaba limpiando el suelo tarareando cuando mis oídos captaron una voz que sonaba casi como un maullido. Sin embargo, gracias a mi habilidad recién adquirida en buasticiano, la registré como el tono grave y áspero del viejo maestro de la posada, que había salido con su delantal puesto y una ave aún ensartada en la mano. No hacía mucho que había visto a Margit desplumar y destripar el ave en la cocina, seguramente acabaría en la olla como plato principal de mañana. Sí, señor. Necesita algo. El señor Adam no solo era un inmigrante, sino además del tipo tradicionalista, su riniano no era muy bueno. Todo lo que decía fuera de su lengua natal, un idioma étnico hablado en el continente del sur, le salía inevitablemente tosco. Había decidido que valía la pena gastar experiencia para adquirir una habilidad que me permitiera entenderlo, solo para no tener que luchar con la conversación cotidiana. La señora me había ayudado a aprender, pero forzar mis oídos humanos y mis cuerdas vocales para adaptarme al idioma felino había sido una auténtica odisea. Incluso ahora que podía comunicarme, resultaba extraño hablar de un modo que sonaba como si intentara ganarme el favor de un gato callejero. Hablando de eso, me había decepcionado saber que aprender buasticiano no me daba la capacidad de hablar con gatos de verdad, aunque parecía justo, considerando las teorías que decían que los gatos solo maullaban a los humanos porque no teníamos forma de comunicarnos mediante aromas o posturas. De cualquier manera, no me arrepentía de mi decisión. Marseille albergaba una población considerable de inmigrantes buasticianos, y tener que pedirle a la señora que me interpretara cada vez que su padre necesitaba algo habría sido demasiado incómodo. Déjeme aclarar que no había hecho esto solo para impresionar a la gente y que pensaran que era culto por poder hablar con todo tipo de personas en su lengua natal. Absolutamente, categóricamente no era por eso. Faltan algunas cosas. El último envío llegó dañado. Ve al mercado nocturno y compra más. El hombre me lanzó una pequeña bolsa sin previo aviso. Sentí dentro algunas monedas y un papel. Al abrirla, me encontré con una lista de compras de unas cuantas hierbas, todas vitales para el sabor característico del gatito dormilón. El proveedor debió haberse puesto perezoso. Quienquiera que fuera, iba a recibir una buena reprimenda mañana. Ahora que lo pensaba, el mensajero de esta mañana había sido el chico nuevo. Apenas se estaba acostumbrando a su puesto, y evidentemente ya se le había subido a la cabeza. Ya había escuchado al señor Adam refunfuñar algo sobre que tendría que ponerlo en su lugar. Entendido, dije. Volveré en una hora. Berlín había sido una ciudad multicultural, pero la alta tasa de inmigración en la frontera hacía que Marseille fuera mucho más diversa. Me encontraba semanalmente con pueblos de los que ni siquiera había oído hablar, y eso había impulsado el desarrollo de mercados enteros que no abrían hasta después de que se pusiera el sol. Vampiros y otros grupos que compartían su debilidad ante el sol eran un público importante, y los comerciantes trabajadores estaban allí para atender esa demanda. Aunque los turnos diurno y nocturno no sumaban exactamente a un servicio de 24 horas, era agradable poder conseguir casi cualquier cosa casi cualquier hora del día. Me limpié las manos con el trapo que colgaba de mi delantal, guardé los útiles de limpieza y salí. Las calles estaban gastadas, pero el tramo frente a la posada seguía impecable. Pisé la oscuridad y respiré con deleite el aire de la noche de verano. Pronto, el agradable y seco verano del imperio llegaría a su fin. En Japón, por estas fechas, probablemente habría estado sentado en una banca del parque, con un cigarrillo y una lata de café, escuchando a los insectos anunciar el cambio de estación. El insecto cantor principal en Rin era el grillo, activo durante el verano. Aquí, el otoño se sentía cerca cuando su canto cesaba. Había oído que la nobleza disfrutaba de sus trinos, lanzando monedas de plata por ejemplares particularmente sonoros, pero no hacía falta aclarar que Lady Agripina no había tenido suficiente interés como para hacerme criar grillos. Pensándolo bien, nunca fue alguien muy entregada al entretenimiento. Aunque era exigente con la elección de tabaco para su pipa, ni la música ni la gastronomía lograban conmoverla. A lo sumo, mostraba un leve interés por los vinos. Su atención hacia cualquier cosa que no fuera literatura era tan escasa que las únicas veces que me había enviado en misiones de aficionado habían sido aquellas en que se enteraba de la existencia de algún tomo raro. Quizá no había sido tan tediosa de servir como había pensado. El otro día, en la asociación, había visto de reojo un encargo que pedía un ejemplar fresco de una flor que ni siquiera conocía, supuestamente encontrada solo en la cima de una montaña específica, y todo eso, solo para un jardín, claro. Había otro encargo que pedía una ave exótica porque su canto era apropiado para un paladar refinado.
Por cosas como esas era que los ricos necesitaban que alguien se los comiera. Un momento. Tenía que poner de nuevo en su lugar esas evaluaciones internas. Las cacerías de libros que me habían tocado eran demasiado difíciles para compararlas a esas frivolidades. No podía permitirme olvidar el incidente del compendio de ritos divinos olvidados. Ciertamente, el trauma psicosortílego no iba a olvidarme a mí. Supuse que daba igual, porque últimamente no tenía mucho tiempo para pensar en lujos. Tras terminar mis compras, había gastado el cambio sobrante en unos bocadillos para Margit y para mí, y me había metido en un callejón para atajar de camino a casa, cuando una mala sensación me recorrió el cuello. ¿Cuántas veces van desde que me mudé? Ya estoy empezando a cansarme de esta rutina. Los tropos dictaban que la investigación y el regateo siempre iban seguidos de pequeños enfrentamientos para variar el ritmo, pero empezaba a parecer que el maestro del juego se estaba quedando sin material. Casi sentía que había hecho conexiones en lugares tan inesperadamente altos que el destino intentaba forzar más conflictos para compensar que hubiera esquivado una batalla final a gran escala. Sabía que era solo mi cerebro adicto a los juegos de rol de mesa viendo patrones en las nubes, pero no podía evitar sentirme agotado por la repetición. Dicen que el mundo es más simple de lo que parece, que todos avanzan sin pensar demasiado, pero aún así, no podrían, al menos, entretenerme con un giro inesperado. Reaccionando al instinto de peligro a mis espaldas, mis reflejos relámpagos se activaron de forma natural mientras agachaba el cuello en cámara lenta. Por el rabillo del ojo, vi un cable tensarse justo encima de mí. El alambre de acero era una herramienta clásica del oficio, no encajaba con mi estilo, pero sabía que muchos sirvientes nobles lo usaban como una forma silenciosa de limpieza. Volví a incorporarme antes de que el sonido del cable cortando el aire terminara de resonar, propinando un cabezazo a toda velocidad a la figura detrás de mí. El truco era mantener el cuello recto para que toda la columna vertebral se convirtiera en un ariete impulsado por las piernas, así golpeaba más fuerte que usando solo la frente, y además podía apuntar directamente a la mandíbula. Sir Lambert me había enseñado que dar un cabezazo a la cara de alguien era una buena forma de acabar cortado por dientes volando. El golpe fue una mezcla de sensaciones, el impacto sólido, la tibia sangre salpicando, y un chillido agudo que me rechinó en los oídos. En ese instante dilatado, incluso pude distinguir los dientes individuales volando por el aire, y uno de esos fragmentos de marfil era sospechosamente largo. Tan pronto como me di cuenta, tomé el carambit férico con una mano invisible y lo deslicé hasta mi mano real. Inmediatamente, lancé un tajo hacia el cuello que había quedado expuesto tras mi golpe ascendente. Me aparté al cortar, para evitar el chorro de sangre, pero una gota en mi dedo me dijo que mi técnica aún estaba lejos de ser perfecta. Sin embargo, también me reveló algo más: la sangre estaba fría. La sangre fría solo era bombeada por inercia histórica, el vestigio de una maldición para aquellos que solo conocían el calor en el néctar de la sangre ajena. Un vampiro. Otra rareza. La luz seguía en los ojos del asesino incluso mientras tropezaba, llevándose una mano al cuello. Pero, con otra presencia en el tejado sobre mí, tuve que agarrar el escudo más cercano que tenía a mano. Glub, guau, sus ropas ondeaban al lanzarse en picado, no eran rival para mi compañera arácnida, pero las garras que descendieron sí lograron cortar limpiamente a través del hueso. Claro, no el mío. No solo el pobre tipo había fallado en atraparme desprevenido, sino que además terminó con el cuello cortado y usado como escudo humano también. Ah, qué asco, pensé mientras esquivaba los restos de masa cerebral que salpicaban. Antes de que el segundo asesino pudiera retirar la mano, le di una patada en la espalda al primero para estampar a ambos contra la pared opuesta. Al mismo tiempo, tomé la espada del hombre balbuceante y la saqué de su vaina. Otro vampiro. A pesar de su condición, su regeneración era lenta. No eran recién convertidos, sino siervos cuyo amo había sido tacaño con la sangre. Incapaces de conseguir néctar por su cuenta, estos hombres no eran más que matones de poca monta. Aunque a primera vista pareciera que los vampiros podían multiplicarse sin fin, crear descendencia poderosa debilitaba proporcionalmente al progenitor. Un error de cálculo en el proceso de balanceo podía dejar a la prole con sangre más diluida que una cerveza aguada. Una vez leí relatos históricos que citaban como los vasallos del primer Estrich, famosos por haber derribado fortalezas en solitario en los años fundacionales del imperio, habían recibido el vampirismo como recompensa por su servicio. Es decir, derribar todo un castillo era lo mínimo que uno debía hacer para recibir el don de la no muerte. Estos don nadie eran la excepción a la regla, convertidos por alguien que cualquier buen ciudadano imperial no podría describir de otra forma que como un vulgar chupasangre. Aún así, a cambio de sus penurias, habían obtenido fuerza y agilidad muy superiores a las de la mayoría de los humanos, además de una inmortalidad casi total. Supongo que siempre habría quienes estuvieran dispuestos a firmar por un poder de fábrica, aunque fuera a medias, pero como quedaba claro,
un vampiro del montón perdía la movilidad con solo un corte en el cuello o se desplomaba de dolor por el mero impacto contra una pared. No eran más que productos de tercera. Sería un insulto compararlo siquiera con el noble enmascarado con quien me había enfrentado en el pasado. Si les hubiera cercenado el cuello entero, bueno, pero, ¿un simple corte? Esperaría que cualquier no muerto digno se lanzara a un contraataque de inmediato, aunque no me voy a quejar, claro, no morirían por mucho que los maltratara. ¿Podía haber algo más conveniente? Blub. Blub, ya que estaban tan bien alineados, usé la espada robada para empalarlos a ambos contra la pared. No presté atención al acero astillándose, aunque sí me sentí algo mal por el dueño del edificio que estaba arruinando, mientras hundía la hoja lo más profundo que pude. Después de todo, esto no los mataría, solo dolía. Mejor aún, el hecho de que no pudieran morir presentaba la oportunidad perfecta para hacerlos cantar. La mayoría ya habría muerto a estas alturas, los daños internos eran prácticamente una sentencia de muerte sin iatrurgia o milagros. En un mundo donde una herida abierta llevaba casi inevitablemente a una infección fatal, estos sujetos eran los cautivos más fáciles que podría haber atrapado. Francamente, casi parecía que la mortalidad era la salida fácil. Incluso un espécimen sobresaliente como el noble enmascarado debía de haber sufrido mientras soportaba ese nivel de daño, y semejante resistencia solo podía forjarse tras pasar repetidamente por el infierno. Mentalmente hablando, eso sonaba incluso peor que cualquier trauma asociado a la muerte. Gracias por su patrocinio, dije. Pero debo decir que fueron terriblemente llamativos. ¿Qué los tenía tan apurados? Reconocí los rostros de los hombres. Pertenecían a un grupo de 3 que había pasado por el gatito dormilón esa tarde, tomando alcohol junto a sus cenas. Margit había estado a cargo de su mesa, así que no había tenido oportunidad de notar que eran vampiros, pero recordaba claramente que se habían sentado en silencio, sin el más mínimo atisbo de charla casual. Supongo que ya tenía razón. Mis perseguidores no se habían atrevido a atacar dentro de la posada del santo. Sin embargo, había hecho bien en mantenerme alerta, ya que su miedo a las represalias se había disipado en cuanto salí por la puerta principal. Retrocediendo un poco, había planeado mudarnos para no traer problemas al gatito dormilón. Sin embargo, la señora había captado el olor del peligro inminente y nos obligó a quedarnos. No se me desaparezcan, dijo. Ningún tonto se atrevería a armar un escándalo aquí. Debía dar gracias al Dios de los ciclos por bendecirme con tan buenas conexiones. Gracias a la oferta de la señora, estaba bien descansado y había simplificado muchísimo las vías de ataque enemigo. Casi lo olvido. Eran un grupo de 3. Ahí estás tú. Espera, boa. Detectar presencias ocultas era más la especialidad de Margit que la mía, así que me limité a tantear en la oscuridad con un enjambre de manos invisibles. Lo bueno de la retroalimentación táctil era que remediaba una de las grandes debilidades de la magia, me permitía concentrarme en cosas fuera de mi línea de visión. Agitar las manos hasta sentir algo funcionaba como un radar improvisado. Una de las manos que había enviado a explorar los tejados atrapó a alguien, así que tiré de ella, y una mujer delgada envuelta en una capa cayó desde lo alto. Pensando que el patrón podía repetirse, la dejé caer sin intervenir. Tal como esperaba, se contorsionó en una pose acrobática algo ridícula, pero logró mantenerse con vida. Si hubiera sido la señorita Celia, la habría atrapado sin dudarlo, pero esa misericordia estaba fuera de discusión para un grupo de vampiros que venía tras mi cabeza, especialmente cuando ya estaba harto de los asaltos en los callejones. 3 bocas listas para hablar, pero tenía un pequeño inconveniente. Podía limpiar el callejón con magia, pero ¿cómo demonios iba a arrastrar 3 cuerpos ensangrentados sin que los guardias me cayeran encima? ¿Consejos? Los vampiros son famosos por su resistencia a la muerte, pero en ocasiones, basta con una mera decapitación para acabar con los siervos de más bajo rango. Una vez más, se burlan de sí mismos. Crunch. Incapaz de soportar la violencia de los dedos que la apretaban, una taza se aplastó, los presentes retrocedieron un paso, temerosos. No los culpaba. Un sólido recipiente de metal acababa de ser reducido a un amasijo de ira pura. Pensar en lo que podría haberle pasado a un cráneo humano en su lugar bastaba para aterrorizar a cualquiera. Jamás cambian, no desde el día en que llegué a Marseille. Esas ratas conspiradoras. Sin embargo, el estallido de furia que presenciaba no me causaba miedo, sino alegría. Aquí había alguien enfurecido por mi causa. No había nada más difícil de encontrar, salvo, quizá, un amigo en quien confiar la propia vida. Deben creerse muy listos. Pero no saben nada, ni de valor, ni de violencia. Ni siquiera entienden que los planes solo pueden trazarse después de haber sopesado y medido el equilibrio de poder. Comparar la fuerza del agarre de aquella mujer con la de un tornillo de torno sería un insulto a su fuerza colosal.
La copa aplastada seguía deformándose en su mano, y el licor derramado se mezclaba con sangre azul que goteaba hasta el suelo. No te equivoques, eso no era producto de un borde astillado, sino de las uñas de la propia mujer clavándose en su piel. Una simple copa jamás habría logrado hacer sangrar a Laurentius, de la tribu Gargantúa. 3 días después de mi encontronazo con los vampiros, el clan Laurentius había regresado de su campaña en medio de una gran ovación, portando orgullosamente la cabeza de un dragón de tierra. No era su objetivo inicial, pero la criatura había bloqueado su camino con tal violencia que no les quedó otra opción que abatirla. Aunque los dragones de tierra no se clasificaban como verdaderos dragones, aquellos monstruos incapaces de volar seguían midiendo al menos 7 metros de largo, 12, contando la cola. Según las ilustraciones que había visto en libros, parecían iguanas gigantescas y mucho más intimidantes. Eran de las especies más dóciles, con algunas razas domesticadas que incluso se empleaban para arrastrar cargas pesadas. Aún así, seguían siendo peligrosos en temporada de apareamiento. Cada año surgían historias sobre ejemplares salvajes que se acercaban a los caminos, y así fue como me encontré asistiendo a la celebración del segundo cazador de dragones en Marseille, solo para arruinar por completo el ambiente. En mi defensa, no había planeado dar la noticia en un sitio como ese. Pero la señorita Laurentius notó que tenía algo que decir y me presionó hasta que lo solté. Honestamente, era increíble lo rápido que yo había perdido la habilidad de mantener la compostura. Tendría que ponerme firme antes de que la amada me empezara a torturarme por mi ineptitud. Los débiles tienen todo el derecho de planear la caída de los fuertes, continuó la ogra. Jamás lo negaré. Pero subestimar y menospreciar, molestar con conspiraciones inútiles, estorbar en el entrenamiento de un guerrero, eso no lo toleraré. No puedo imaginar que tú estés disfrutando esto, ¿verdad? Ahí estaba yo, pidiéndole ayuda para navegar el conflicto de clanes que había desatado, y sin embargo, la señorita Laurentius se enfurecía como si la hubieran ofendido personalmente a ella. Todo esto, por mí, habíamos compartido un duelo y un trago, sí, pero esto era la prueba más clara de que reconocía mi fuerza como algo auténtico, pues, sí. Los asesinos eran tan insignificantes que más que emocionarme, me fastidiaba enfrentarlos. Una pelea no era algo malo si podía desatar toda mi fuerza contra un oponente digno, pero tener que lidiar con sabandijas un día sí y otro también era, francamente, muy aburrido. Peor aún, quienquiera que estuviera enviándolos claramente me estaba tomando a la ligera, y ese pensamiento amargaba aún más mi humor. Seguramente los había acorralado, considerando que ya habían jugado su carta más fuerte, pero incluso así, todo lo que me enviaron fueron más asesinos sin un solo guardia de apoyo. De verdad me estaban tratando como a un idiota, zarandeando matones que podía derrotar hasta sonámbulo, no lograba sentir ninguna satisfacción. Algunos encontraban alegría en cualquier victoria, por pequeña que fuera. Yo, personalmente, lo encontraba tan tedioso como arrancar pulgones de unas hortalizas caseras. Francamente, quería patalear y gritar. Estoy disfrutando mi vida como aventurero novato. Váyanse al carajo. Eso era todo lo que quería, no una disculpa, ni dinero como prueba de su arrepentimiento, sino simplemente que se largaran de una puta vez, me lo imagino. Esos tontos no se dan cuenta de su lugar. La política está bien, y moverse en las sombras tiene su momento y lugar, pero solo contra un enemigo cuya vida realmente puedes amenazar. ¿Quién se preocuparía por una colonia de hormigas construyendo su fortaleza a los pies de su casa? La analogía de la obra dejaba bien claros sus valores. Las hormigas deben elegir a sus enemigos como hormigas. Resulta hasta adorable verlas marchar con sus míseras migajas de regreso a su hogar. Podrían representar una amenaza si fueran termitas, sugerí. Si tan solo tuvieran la inteligencia suficiente para actuar como termitas, dijo ella. Pero no, los necios se creen avispas. Al final del día, los complots solo daban miedo cuando eran tramados por alguien que realmente representaba un peligro. Para una obra que podría lanzarse de frente contra cualquiera de los otros 3 clanes y borrarlos del mapa, aquellas maquinaciones rastreras no valían ni su temor. Completamente equipada y armada con sus armas favoritas, la señorita Laurentius era prácticamente un tanque andante, lista para arrasar con todo su paso. Dudaba siquiera que la magia pudiera detenerla. El cuerpo de los ogros estaba diseñado para resistir venenos comunes sin siquiera estornudar. Y ni hablar de puñales o dagas, esas amenazas apenas servirían para limarle las uñas. No me cabía duda de que un guerrero ogro, honrada con un título dentro de su clan, tendría sus propios métodos para contrarrestar hechiceros. No solo llevaba un anillo que combinaba resistencia y detección de venenos, sino que su armadura mostraba signos claros de haber sido bendecida sobrenaturalmente, probablemente por los chamanes de uno de sus dioses tribales. Su pueblo valoraba los duelos justos más que la brujería,
tenía sentido que se prepararan para despreciar los trucos y forzar pruebas de fuerza pura. Yo, como un pobre mensch, era mucho menos resistente a venenos o ataques mientras dormía, así que no podía igualar la confianza que surgía de sus capacidades, tipo Godzilla. Supongo que ya es hora de darles una lección, dijo la señorita Laurentius. No quisiera enfrentar la ira de Lawrence y dejara que esto pasara sin corregir. Arrojando la taza rota fuera de la vista, Laura se puso de pie, lamiéndose la sangre de la palma. La pesadez que la había dominado cuando nos conocimos había desaparecido, sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con el mismo vigor que cuando se había bañado en licor y pedido una revancha. Frente a mí estaba un guerrero, la misma que en su momento había yacido bajo un sopor alcohólico, completamente renovada. No podía evitar preguntarme, ¿cómo me iría si tuviera que enfrentar a esta nueva versión suya? Si llega a oídos de ella que los asuntos mundanos te han desviado de tu camino hacia la maestría, la veo viniendo aquí mismo para cortarme en dos de la pura rabia. Morir en batalla es una cosa, pero preferiría que no escribieran una historia tan patética en mi lápida. Por lo que podía percibir, esta última aventura la había revitalizado por completo, no tanto en habilidad, sino en espíritu, como si toda su actitud cínica hubiera sido arrastrada por la corriente. Si nuestro duelo le había dado ese impulso para avanzar, no podía pedir nada más. Permíteme ayudarte, dijo ella. Esos ratones que corretean en el techo ya se han divertido bastante. Es hora de ponerlos en su lugar. Muchísimas gracias. Pero, bueno, antes de que pudiera limpiarse la sangre en los pantalones, le ofrecí un pañuelo. Mis instintos serviles seguían tan vivos como siempre, y ella lo aceptó con un tono algo tímido. Me gustaría ser compensada. Sabía perfectamente que le estaba pidiendo un favor enorme, y obviamente no pretendía que trabajara gratis. Normalmente, nuestras monedas de oro se guardaban bajo tierra por seguridad, pero había sacado unas cuantas usando un portal para poder pagarle. Por supuesto, dije. Estoy pidiéndole un servicio. Es justo que le pague por ello, entonces aceptaré tu oferta. Sin embargo, a pesar de su acuerdo verbal, la piel azul de Laura se tornó aún más azul mientras se rascaba tímidamente la mejilla. Incliné la cabeza, extrañado. Esta actitud tan cohibida estaba completamente fuera de lugar para una mujer tan gallarda, y pasó un largo momento de silencio antes de que volviera a hablar, aún sin mirarme a los ojos. Bueno. Me gustaría pedirte que entrenaras conmigo de vez en cuando, y que no le digas nada de esto a Lauren. Eso es todo. Deberías reconocer tu propio valor y mantener la cabeza en alto. Pocos en todo Marseille podrían siquiera soñar con derrotarme. Es solo que, bueno, los duelos descuidados podrían llevar a rupturas de costumbres, digamos. Aunque no sabía por qué quería mantener en secreto nuestros entrenamientos, me parecía razonable que un obra quisiera tener la oportunidad de pelear con todas sus fuerzas, incluso usando armas de práctica. Además, el trato también me servía para mantenerme en forma, así que casi sentía que yo estaba sacando más provecho que ella. Supuse que todo tenía que ver con esa costumbre que mencionaba. Tal vez era una tradición local que no debía compartirse con forasteros como yo. Si eso es todo, entonces estaré encantado de hacerlo, respondí. Ya empieza otra vez, con las mejillas rojas. Margit rompió su silencioso sorbo para murmurar a mi lado. Espera, ¿acaso había cometido un error? Le lancé una mirada silenciosa preguntando qué pasaba, pero todo lo que recibí fue una mirada amarga. Su puchero y su deja de ir por ahí embaucando mujeres no hicieron nada por aclarar el asunto. No le había hecho ninguna promesa a una mujer, solo había hecho un juramento entre guerreros. Me alegra que llegáramos a un acuerdo, dijo finalmente la señorita Laurentius. Hace poco me tomé un tiempo para reflexionar y me di cuenta de que debo aspirar a alturas mayores, aunque el camino sea traicionero. A ver, los combates de práctica podían generar heridas, claro, pero ya la había visto desentenderse de un dedo dislocado después de una noche de borrachera. Que tenía que temer a alguien tan monstruosamente fuerte como ella. Por desgracia, en ese momento no sabía nada, ni sobre la tradición del intercambio de saliva, ni sobre el vínculo entre mujer y guerrero en la cultura ogra. Y mucho menos podía imaginar que su deseo de superarse era solo la capa superficial que ocultaba otros motivos debajo. Si tenía suerte, un día Lauren podría descubrir nuestros combates y desatar toda su furia contra ella, sin restricciones. ¿Consejos? La dificultad de encontrar oponentes que puedan igualar a un ogro en un combate justo suele llevarlos a tomar como esposos a rivales dignos. La Elbron Familie ya parecía un clan de yakuza, pero el jefe del clan parecía haber nacido con todos los estereotipos del caso. Vaya. Así que tú eres el cortapiedras, Manfred no es de los que elogian a otros hombres, pero, sí, ya veo por qué. No estás nada mal. Stefano Elbron era el actual líder de los Elbron.
Según lo que había averiguado antes de esta conferencia, era un luchador de verdad, había ascendido al poder matando a golpes a su propio tío, Brunilde, y tomando su lugar en la cima. El usurpador era un gigante incluso entre los Aumbla, superando los 2,5 metros de altura. Un poco más y podría compararse a una de esas pértigas de 3 metros tan queridas por los jugadores de rol de mesa. Un rasgo notable era su cuerno izquierdo, torcido, lo cual le había valido el descriptivo título de Stefano el Retorcido. Personalmente, me daban ganas de meterme en la conversación y decir que seguro había opciones mejores para un apodo. Por los dioses, sus pectorales parecían capaces de aplastar un barril entre ellos, pero los epítetos que sobrevivían en este mundo tendían a ser los que se podían confirmar a primera vista. No estás nada mal, repitió él. Y yo que pensaba que Laurentius solo tenía debilidad por los bebés o algo así. Eso es vulgar, incluso para hacer un insulto, saltó la señorita Laurentius. ¿Quieres que te rellene de hierbas y te sirva como bistec? La reunión se llevaba a cabo en una sala privada de melena dorada, elegida por su neutralidad. Satisfecho de haber provocado una reacción con su broma grosera, el Aumbla llenó la sala con su risa tronadora. Personalmente, me sorprendió descubrir que la melena dorada, al ser la posada de referencia para aventureros, tenía suficiente influencia como para imponer condiciones a los clanes de la ciudad. No solo habían exigido que cada clan enviara a un solo representante, sino que incluso se habían atrevido a limitar a una escolta por participante dentro del edificio, y todos estaban obedeciendo. Era evidente el poder que tenían. Como resultado, Margit estaba en espera en la habitación contigua. Aunque era aterrador pensar que nos estaban tratando al mismo nivel que a los demás clanes, ella seguía en posición para ayudarnos si las cosas se salían de control, así que decidí no señalarlo. Reconocer que una posada con suficiente poder como para darle órdenes a los principales clanes nos veía como algo más que simples acompañantes era demasiado para procesarlo. Por ahora, me concentraría únicamente en salir de las negociaciones sin incidentes. Tus tripas no podrían soportarme, 2 espadas. Además, ¿puedes culparme? Difícil imaginar otra cosa que no sea un niño mimado cuando escucho de alguien llamado Ricitos de Oro. Tienes un punto. No he perdido suficiente respeto propio como para considerarte un alimento, dijo tranquilamente la señorita Laurentius. De todos modos, supongo que ya te diste cuenta de tu error. Claro. Pero el mocoso sigue pareciendo un Ricitos de Oro, maldita sea. Al parecer, ese apodo realmente se estaba difundiendo. Me gustaba mucho más el de Cortapiedras por el aire de fuerza que transmitía. Me preguntaba si no habría alguna forma de hacer que ese fuera el apodo principal en su lugar. Disculpa, Partecarcasas. Odio interrumpir su diversión, pero ¿podemos terminar con esto de una vez? No vuelvas a llamarme así, chimenea. La próxima vez te arrancaré la columna antes de que puedas siquiera encender tus velitas. Es una pipa, no velas. De verdad que nunca aprendes. Aparentemente, algunos la recordaban erróneamente como una productora de incienso, pero Nana Baldures Norrison era la única responsable de que la masa muscular promedio en esta sala no rompiera todas las escalas. Frágil como la muerte misma, la mujer estaba sentada con el mismo aroma persistente y la misma tez enfermiza que en nuestra primera reunión, como entonces, su gente había tenido la amabilidad de traerle una enorme pipa de agua para que pudiera fumar. Como nota al margen, el título de Partecarcasas que había mencionado hacía referencia a cómo el joven jefe mafioso había brutalizado a su propio tío. Evidentemente, los apodos no se otorgaban solo por buenas acciones. Curiosamente, la reputación de Stefano como un luchador beligerante se había construido sobre una historia previa como reformista moderado, al menos, según lo que había oído de la señorita Laurentius. Aunque los Elbron seguían siendo infames en Enderde como mafiosos tradicionales, su imagen actual era mucho más respetable comparada con los días bajo el mando del tío de Stefano. Brunilde había sido un tirano, que gobernaba sin miedo a usar la fuerza. Su esquema de protección para tiendas y trabajadores callejeros había sido brutal, y tenía fama de matar a cualquier subordinado que le cayera mal. Con el ascenso de Stefano al poder, la disciplina interna mejoró considerablemente, lo cual era difícil de imaginar, lo sé, y todo el grupo se volvió, en general, más moderado. Los rituales de iniciación ya no incluían asesinatos de civiles, y los castigos dentro del clan se habían reducido a golpizas leves que no rompían huesos. Eso no era precisamente algo bueno, pero una mejora seguía siendo una mejora, supuse. Aún así, incluso esas reformas atraían críticas de quienes pensaban que el grupo se había ablandado demasiado, así que era fácil imaginar la dificultad de mantener el control sobre todos ellos. Un joven mafioso derrocando a su tío déspota para priorizar la estabilidad de su territorio, acompañado de un amigo forastero como Manfred el Partelenguas. Toda la historia sonaba como una película de yakuza de la era Soa. Stefano era,
según se decía, un maestro del martillo de guerra, pero sinceramente deseaba que alguien le entregara una katana Shirosaya 22 para su próxima pelea. Ya me imaginaba toda la aniquilación dramática que podría causar. 22 espada japonesa tradicional guardada en una funda, saya, y empuñadura, tsuka, lisas y de madera natural, sin adornos ni envolturas. Se usa principalmente para almacenamiento o transporte seguro, no para combate. Su diseño sencillo resalta la belleza de la hoja. Muy bien, muy bien. Vamos al grano. Finalmente, después de terminar de reírse, Stefano tomó asiento y su actitud cambió por completo. Ya no era el cabecilla local riéndose en la taberna, ahora proyectaba la presencia de un jefe mafioso que había domesticado aventureros pendencieros para construir su legado. Esto sí que no me lo esperaba, continuó. Pero no hay duda, son de Exilrat, y si no me falla la memoria, pertenecen a Sui. A pesar del comienzo tan grandilocuente de la reunión, la información que se compartía estaba más que confirmada. Los crímenes del Exilrat eran demasiado evidentes como para pasarlos por alto. Ya tenía testimonios tanto de los miembros de Elbron como de Baldur que nos habían atacado, incluyendo información de un oficial de alto rango. En ambos casos, quedaba claro que los dos grupos me habían estado vigilando sin hacer de mi exterminio una política de clan. Al seguir subiendo en la cadena de mando, solo recibía negativas sobre cualquier orden explícita de matar. Confiaba en estas declaraciones, ambos las habían firmado con un pacto de sangre. Naturalmente, ellos habían iniciado sus propias investigaciones, pero no lograron encontrar el origen de las órdenes falsas. Como resultado, la pieza decisiva de evidencia fueron los invitados sorpresa que había traído hoy. Hablando de eso, dijo la señorita Laurentius, volviéndose hacia mí, ¿dónde demonios aprendiste a preservar a un vampiro medio muerto? Todo hombre tiene sus secretos, respondí con tono genial, rematándolo con un sorbo de té. Oh, espera, esto está buenísimo, solo para que todos me miraran como si fuera algún tipo de monstruo. ¡Qué grosería! Todo lo que había hecho era llevarlos al gatito dormilón, donde la señora me permitió tomar un poco de ceniza de incienso del altar de su esposo al dios Sol. Bastó con frotar un poco en los rostros de los vampiros para anular su fuerza sobrenatural. El poder divino residía en los restos del culto. Mi mejor opción habría sido agua bendita, pero incluso los vínculos más pequeños podían llevar a una consagración, el trapo usado para limpiar un santuario, las cenizas de incienso o flores que hubieran adornado un altar podían imbuirse de poder celestial, según la fe de quienes los utilizaran. Los vampiros habían engañado al padre, lo que le había valido una larga reprimenda de su esposa. Su rencor era tan profundo que el odio contra los vampiros estaba codificado en sus rituales. Incluso las cenizas frías de un incienso eran suficientes para debilitar sus poderes. El hollín de un santuario común apenas les habría causado unas ampollas, pero el mío no era un santuario común, era uno cuidado por un santo querido en toda la región. Los efectos habían sido excepcionales. Aunque fueran de tercera categoría, cualquier vampiro normal ya se habría recuperado, pero mis prisioneros aún se retorcían, apenas aferrándose a la vida. Además, bastó con amenazarlos con echarles todas las cenizas que tenía para que traicionaran a quien los había convertido. Fue casi cómico lo rápido que confesaron. El único verdadero desafío fue almacenarlos, los mantuve encerrados en un almacén hasta hoy, y me costó mucho resistirme a adelgazarlos, para mi conveniencia. No voy a indagar, dijo el Aumbla. Eso facilita todo, así que no me afecta. Amarrar vampiros al sol hasta que hablen es largo y aburrido, aunque, a mí no me molestaría quedarme con ellos. Sus cenizas son catalizadores útiles, ¿sabes? Son monedas de cambio, intervino Laura. Y no pienso quedarme de brazos cruzados si piensas robarte la gloria que nos ganamos. No te pongas tan intensa. Solo dije que no me molestaría quedármelos, ignorando el hecho de que estas brutales conversaciones venían de las mismas personas que me habían mirado a mí como un salvaje. Los tres líderes de clan rápidamente llegaron a un acuerdo para lanzar una amenaza conjunta contra Exilrat. Planeaban exprimir a los nómadas por todo el dinero e influencia que pudieran bajo el pretexto de exigir reparaciones por el uso indebido de sus nombres, y yo no tenía intención de detenerlos. Francamente, no me importaba si aprovechaban la situación para promover sus propios intereses, mientras mis problemas se resolvieran de paso. En retrospectiva, me alegraba que Exilrat hubiera metido la pata tan terriblemente. De no haberse escondido tras una serie enrevesada de intermediarios, no habría podido involucrar al Baldur y la Elbron en mi causa. El daño a sus reputaciones y la posibilidad de ganancias eran las únicas justificaciones posibles para arriesgarse a una guerra de territorios en toda la ciudad. Tener al clan Laurentius de mi lado teóricamente podría haber sido suficiente, pero no me quejaba de aprovechar cualquier cosa que inclinara las probabilidades a mi favor.
Tener patrocinadores más grandes significaba más intimidación, y esa era mi mejor opción para que me dejaran en paz. Así que tendremos que sacar a Exilrat para ajustar cuentas, dijo Estefano. Pero esos ermitaños nunca salen de sus tiendas, lo sé. Casi me voy al carajo cuando ni siquiera enviaron a un representante la última vez que los llamé. ¿Tienen más agallas que cerebro? Esas ratas harapientas. Probablemente nos harán reunirnos fuera de la ciudad otra vez, o se quejarán de cuánta gente llevemos. Van a poner un montón de condiciones. Uno pensaría que quienes provocaron todo esto aceptarían su culpa, pero sí. Apuesto a que están pensando que será más fácil resolver cualquier desacuerdo si estamos justo en su cuartel general. Además de ser un grupo lleno de misterios, Exilrat era extremadamente cauteloso, como cabía esperar de quienes básicamente administraban a los desposeídos de la ciudad. Pero no pensé que incluso airearían sus tratos con otros clanes. En esencia, el acuerdo para presentar una queja conjunta estaba atascado porque nadie quería ser quien representara formalmente a la coalición. Preparar un lugar neutral para la reunión, como habíamos hecho esta vez, sería lo ideal, pero eso no servía de nada si la parte acusada se negaba a asistir a cualquier lugar que no fuera su propio territorio. Para mi desgracia, ni Estefano ni Nanna estaban lo suficientemente interesados como para arriesgarse a un enfrentamiento total. Entonces iré yo. Tendrán que escuchar si llevamos la conversación hasta ellos. Todos nos volvimos hacia la señorita Laurentius, quien se había ofrecido como si solo se tratara de hacer una compra rápida. Impasible, tomó un sorbo de té y soltó un inesperadamente tierno: «Ah, está caliente», mientras que el resto de nosotros seguíamos en shock. No era precisamente la actitud de alguien que acababa de ofrecerse a entrar en territorio enemigo para presentar nuestras quejas. Y yo lo sabía bien, mi última visita había terminado horriblemente. Incluso si lográramos celebrar la reunión, la idea de ponerme a todo el barrio marginal en contra era una pesadilla. ¿Qué pasa? No es para tanto. En una tienda tan apretada, sería muy fácil masacrar a todos los que estén al alcance. Mi sola presencia debería bastar para disuadir cualquier estupidez. Me gustaría ver cuántos se atreven a ladrar frente a mí, dijo Laura soltando una carcajada robusta. Pero dicho eso, Erich, tú eres la chispa que encendió este fuego. Soplándose el té, me lanzó una mirada de soslayo con sus ojos dorados. Aunque la culpa recaía sobre los instigadores, yo sabía bien que había sido quien convirtió todo esto en un problema mayor al devolver el golpe. No iba a esquivar mi responsabilidad. Además, ¿qué podría ser más intimidante que convertir dos espadas en tres? Por supuesto. La acompañaré. Excelente, eso es todo lo que podía pedir. Entonces, ¿qué ha decidido? ¿Les parece bien a ustedes dos? Los dos líderes, acostumbrados al desorden, asintieron ante su declaración firme. Por mi parte, estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa si eso significaba que ella me ayudaría a cerrar este molesto capítulo. Y así, el plan se puso en marcha. Consejos: aunque los clanes de Marseille parecen coordinarse lo suficiente para evitar una guerra abierta, sus reuniones son irregulares y sus acuerdos poco claros. Protegido del hedor pútrido del mundo exterior, me sorprendí pensando en esta tienda perfumada como si fuera una dimensión alterna. Supongo que, metafóricamente hablando, de alguna manera lo era. Las escrituras extrañas que recubrían el interior me recordaban a las inscripciones monásticas, quizás eran las escrituras de un dios desterrado de su tierra natal. El bullicio que reinaba más allá de estas paredes no existía en el interior, cualquier ruido producido aquí tampoco se filtraría hacia afuera. Incluso intentar usar un transferidor de voz terminaba sin conexión, lo que significaba que la habitación estaba aislada en todos los sentidos imaginables. Nos encontrábamos en otra tienda modesta más, alineada en el barrio de chabolas que Exilrat llamaba hogar. Era increíble que pudiera existir un sitio así, rodeado como estaba de un crisol de pobreza y caos, donde los mendigos harapientos se revolcaban en el hedor de las alcantarillas abiertas. Estar aquí, con la armadura puesta, acompañado de una obra vestida de forma similar, y enfrentándome a 13 figuras con túnicas andrajosas era demasiado surrealista para que mi mente lo asimilara de verdad. La leyenda decía que Exilrat estaba gobernado por un consejo de 13, y aquí que, tras una amenazante invitación, me encontraba recibido exactamente por esa cantidad de anfitriones. Si el resto de los rumores también era cierto, ninguno de estos consejeros tenía nombre ni cargo, se distinguían únicamente por un número de código. Al observarlos, las únicas diferencias que lograba percibir eran las de estatura. «Qué atuendo tan insolente». La voz áspera, temblorosa y andrógina que nos interpeló era probablemente obra de algún milagro divino que impregnaba el interior de la tienda. Más pruebas de ello podían verse, o no verse, en sus rostros. El interior de sus capuchas era más oscuro que la cueva más profunda, sin revelar el más mínimo rasgo,
a pesar de las velas encendidas a sus costados. Ni siquiera podía aventurarme a adivinar su especie, mucho menos su género. A mi juicio, este nivel de potencia solo podía alcanzarse debido a lo estrictamente apartado que estaba este espacio del mundo exterior. Un dios extranjero, no alineado con el panteón riniano, no podría esperar realizar milagros tan poderosos bajo la vigilancia de nuestros dioses. No era de extrañar que se opusieran tanto a abandonar su ermita. Lo único que podía discernir era que, de entre el círculo de figuras sentadas que nos rodeaban, la voz provenía de la figura justo frente a nosotros. ¿Insolente en qué?, bufó la señorita Laurentius. Somos aventureros, mandatados por los dioses para alcanzar la paz mediante la fuerza. ¿Cómo puedes desaprobar nuestra armadura, cuando es nuestro atuendo más sincero? Laura se sentó en el suelo, con una rodilla en alto desafiando la hostilidad del ambiente. Estaba cubierta de cuero y pieles de pies a cabeza, tal como la recordaba en mi memoria. A su cadera colgaban 2 espadas, que imponían incluso enfundadas. Su cuello quedaba estratégicamente expuesto, permitiendo libertad de movimiento para su vistoso estilo de combate a 2 manos. Sin embargo, aunque mostraba piel, los tensos músculos azulados no conocían la tentación, exudaban pura fuerza. Incluso rodeada por una turba sospechosa, Laura no cedió ni un centímetro. No recuerdo haber hecho nada para ser calumniada como insolente por cobardes que se esconden tras velos y guardias de alquiler. Soy una ogra, vine al mundo en el campo de batalla y pretendo ser enterrada portando mi armadura. Si desean protestar contra mi manera de vestir, entonces tomaré eso como un insulto hacia toda la tribu Gargantúa, no, hacia todos los ogros. Su postura no era solo arrogancia, con una rodilla en alto, la mano izquierda plantada firmemente en el suelo y su peso inclinado hacia adelante, dejaba claro que estaba lista para pelear en cualquier momento. Incluso sentada, superaba en altura a la mayoría de los presentes, y su imponente físico transmitía una amenaza que no necesitaba ser pronunciada. Si se burlan de mí, morirán donde están. No tenía ninguna duda de que lo haría. Ser considerado débil era una sentencia de muerte para cualquier aventurero, como había aprendido aquel verano. Pero entonces, ¿por qué el chico a tu lado lleva un arma y armadura? Difícilmente podríamos llamar a esto una discusión con participantes así. El consejero central había guardado silencio, y la persona a su derecha tomó la palabra. Considerando que estaba sentado cerca del centro y ahora dirigía la conversación, sospechaba que se trataba de nuestro Sui, intentando dar continuidad después de que el líder, Ains, se retirara del intercambio. Era la misma persona que me había usado para debilitar a la Elbron Familia y al clan Baldur en beneficio propio, el vampiro que ejercía su influencia a través de esclavos producidos en masa. ¡Qué alma tan patética! Incluso a través del milagroso filtro, podía percibir un leve temblor en su voz. Estaba desesperado por encontrar alguna falta en nosotros, aunque fuera mínima, solo para salvar las apariencias después de que hubiéramos devuelto a sus esbirros ensangrentados como mensajeros al aceptar su invitación. Nosotros éramos nosotros quienes habíamos interrumpido groseramente el proceso de negociación. Sin la superioridad moral, no tendrían justificación para intentar obtener concesiones de nosotros. HMF, dijo Laura. Más disputas inútiles. Él es Erich, un espadachín digno de mi respeto, y la víctima de su acoso interminable. Ha soportado sus provocaciones sin perderse en la ira, y aún se atreven a cuestionar por qué ha venido vestido como un aventurero sincero. A cada paso, la señorita Laurentius respondía sin dudar ni un instante. Ya habían fallado en refutar su afirmación de que la armadura era el atuendo propio del oficio, dejándolo sin argumentos para quejarse. Dudaba que me hubieran escuchado de haber sido yo quien presentara estos argumentos. Su condición de ogra era clave. Su raza realmente veneraba al equipo de combate, y ninguno de los consejeros de Exilrat se atrevía a pisotear sus tradiciones culturales. Complementarlo además con el origen, a menudo olvidado, de los aventureros fue un giro retórico magistral. Parecía que esa tendencia de los ogros a hablar con grandilocuencia antes del combate también fortalecía sus burlas. Tal vez debería pedirle una lección de provocaciones algún día, pero por ahora, era mi turno de aprovechar la oportunidad que ella me había brindado. Inspiré profundamente, y esa inhalación desató una cascada de habilidades y rasgos. Primero, ruego me disculpen por hablar con franqueza pese a mi falta de experiencia. Me concentré en darle más fuerza a mi habitual forma de hablar, y el rasgo de resonancia del ruiseñor, que había adquirido el invierno anterior, se activó junto con mi timbre persistente. Juntos, reforzaban mi recién adquirida habilidad de mando seductor, haciendo que mi voz resonara con claridad en toda la tienda. Por desgracia para mí, mis encuentros con peces gordos no parecían estar cerca de terminar, ni tampoco mis enredos con los asuntos del submundo. Había pensado que la inversión valdría la pena.
La habilidad minaba la resistencia de mis objetivos durante la negociación y frenaba el impulso conversacional de cualquiera que estuviera en desacuerdo conmigo. También era ininterrumpible. Usando términos de juego de mesa, podía atravesar habilidades que redujeran el daño social recibido. Tener una alta clase de armadura 23 podría ser más para intimidar a un enemigo de bajo nivel, pero las sesiones avanzadas estaban plagadas de personajes diseñados en exceso para contrarrestar la agencia del jugador. Mitigar el daño era solo el comienzo. Algunos enemigos podían forzar fallos críticos o incluso deshacer retroactivamente un ataque. Naturalmente, el siguiente paso en mi progreso fue encontrar la forma de esquivar esas contrajugadas. En ese momento, me estaba enfrentando a las caras del crimen organizado en Marseille. No tenía ningún reparo en pagar costos elevados para asegurarme de no chocar contra un muro más adelante. Por desgracia para mí, los peces pequeños que había aplastado hasta entonces no valían mucha experiencia, y había tenido que romper la clásica alcancía para poder hacer mi compra. La verdad, me habría gustado poder costear también el rasgo de carisma absoluto además de lo que ya tenía. Pero no estaba en condiciones de aspirar a un rasgo tan raro que solo algunos de los héroes fundadores del imperio parecían haber tenido. Era una maravilla, mejoraba la impresión que causaba y atraía la atención de cualquier persona que se cruzara en mi camino, pero apuntar siempre a lo más nuevo y brillante sin necesidad era uno de mis peores hábitos. A decir verdad, ya estaba invirtiendo más de lo necesario para ser un simple aventurero. También había encontrado complementos para reforzar mi gravedad exudante, de modo que no necesitara estar activamente en un entorno diplomático para ejercer presión silenciosa sobre alguien. Había sido mucho trabajo de compras, pero probablemente. 23. La clase de armadura, AC, por sus siglas en inglés, es una medida de qué tan difícil es golpear a un personaje o criatura en juegos de rol como Dungeons y Dragons. Cuanto mayor sea la AC, más difícil será acertarle en combate. Representa esquivar, bloquear o resistir ataques. Recuperaría mi inversión siempre y cuando lograra superar el enfrentamiento de ese día, o al menos, eso esperaba. De no ser así, mis planes se descarrilarían bastante. Mis sueños de teletransportación humana parecían cada vez más inalcanzables. Volviendo al asunto en cuestión, después de haber cumplido con las cortesías de rigor, ya no tenía necesidad de mostrar humildad. La humildad solo era una virtud en mi viejo mundo. Aquí, especialmente en este oficio, mantenerse firme era la única forma de sobrevivir. Así que iba a presentarme con fuerza. No porque tuviera una poderosa aseguradora a mi lado, sino porque un aventurero sin agallas para pelear no era más que un cadáver andante, porque las apariencias que mostráramos eran todo lo que teníamos. Díganme, ¿de qué mundo vienen donde un intento de asesinato se puede despachar con un simple? No lo sabía. Aunque no estuviera escrita, existía una regla: los empleadores eran siempre responsables de sus subordinados. Si excusas como «actuaron por su cuenta» o «fue culpa de mi secretario» funcionaran, habría muchas menos posiciones cómodas para que la clase propietaria disfrutara de la vida. Lamento decirlo, pero los constantes intentos de acabar con mi vida han sido terriblemente molestos. No he venido en busca de excusas ni de disculpas, solo quiero ofrecer una propuesta binaria. Mi lógica era simple: asumo que empezaron criticando nuestra vestimenta para intentar forzar algún tipo de compromiso. Pero permítanme ser claro, discúlpense o mueran. Esas son sus opciones. ¿No era generoso de mi parte no responder al intento de asesinato con asesinato inmediato? Incluso les daba a elegir, pedir disculpas y largarse, o hacer que las calles se llenaran con las cabezas de los Baldur y los Elbrón. No me importaba de ningún modo. Comunicación mística o no, mi explorador Aracne que vigilaba afuera tenía un sexto sentido mejor que el de cualquiera que conociera. Cualquier refuerzo que los consejeros pidieran no llegaría hasta que yo ya hubiera reducido a la mitad su número. Y además, bien dicho. Adelante, elijan, espantapájaros sin nombre. A menos que prefieran probar su suerte contra un espadachín lo bastante loco como para haberme vencido en combate. Si es así, no tendré reparo alguno en ofrecer mi modesto apoyo para convertir 2 espadas en 3. La señorita Laurentius se encargaría de la otra mitad. La única pregunta entonces sería cuántos terminaríamos aniquilando en total. Si sus fuerzas estaban bien disciplinadas, tal vez tendríamos que masacrar alrededor del 40% antes de que realmente se desmoronaran, pero, por otro lado, eso también significaba que un solo día de trabajo duro podría hacer colapsar y desaparecer a toda la organización. Quienes quedaran no representarían una gran amenaza, y el vacío sería ocupado por oportunistas desleales al liderazgo actual, o por clanes y bandas rivales que actualmente eran reprimidos por Exilrat. Todo se disolvería de forma natural, pero el resultado final sería el mismo de cualquier manera. Estaba encantado de dejar que se inclinaran y se disculparan para que cada quien siguiera su camino. Si no,
también estaba listo para asegurarme de que nunca más volvieran a molestar a nadie. La declaración de la señorita Laurentius y mi sonrisa abrumadora, filtradas a través de un artes de la espada híbridas escala 9, no dejaron espacio para excusas. Un silencio teñido de frustración se apoderó de la sala, hasta que la figura central finalmente miró a sus compañeros. Después de un momento, bajaron la cabeza, y así surgió el contrato redactado en la reunión de los 3 clanes. Atribuía toda la culpa por esta cadena de ataques a Exilrat e incluía una larga lista de disposiciones para evitar una escalada. Gran parte del documento era una minucia sobre indemnizaciones que no me interesaba en absoluto, pero la línea más vital estaba al final. El Exilrat cesará de inmediato cualquier contacto de cualquier tipo con Erich de Königstuhl y sus conexiones personales. Aunque este contrato no era tan absoluto como aquellos respaldados por dioses o nobles, cualquier incumplimiento daba pie a que los demás clanes importantes reunieran una coalición de clanes pequeños y medianos para arrasar con ellos. El acuerdo no tenía menos peso que cualquier otro. Harían bien en obedecer los términos, o de lo contrario, los terrenos de las tiendas se convertirían en un mar de fuego. Al final, la violencia era el último juez. Simple y claro. Muy bien, asentí mientras la 13ª marca de sangre se estampaba en el papel. Solo quedaba repartir castigo a quienes habían participado directamente en los ataques. Yo sugerí que me encargara personalmente de ajustar cuentas, pero el consejero que había identificado como soy tenía otra idea en mente. Me encargaré del asunto por mi cuenta. Por favor, no es necesario que nos asistas. Te aseguro que esto no fue intención del Exilrat, y espero sinceramente que puedas entender que todo fue obra de unos pocos elementos descontrolados. El pánico mal disimulado del interlocutor era tan evidente, incluso pese a la protección divina, que confirmé que se trataba de Sui. Si su incapacidad para mantener a raya a sus subordinados había sido la fuente de todo este problema, era lógico que necesitaran arreglar las cosas personalmente para salvar lo poco de su prestigio que quedaba. Si esos subordinados realmente habían actuado por su cuenta era un asunto que poco me importaba. Ya estaba acostumbrado a ver cómo los poderosos cargaban sus errores sobre sus lacayos. A estas alturas, mientras no me afectara directamente, no era más que parte del paisaje. Una parte de mí sí quería ir personalmente a agradecer a los idiotas que habían desperdiciado mi tiempo con encuentros aleatorios infructuosos, pero no tenía tanta hambre de venganza como para tener que blandir la espada yo mismo. El consejero vampírico iba a estar bastante ocupado defendiendo su posición en los próximos días, y cualquier cosa que pudiera hacer para aumentar su carga de trabajo me parecía bien, así que acepté, y con eso, todo terminó. Recuperé mis días de paz, conseguí un poco de dinero en compensación de parte de los otros 2 clanes, y mi creciente reputación en la ciudad recibiría un buen impulso, al menos fuera del Exilrat, pero en conjunto, no había sido muy satisfactorio. Sentía como si me hubieran enviado en una misión secundaria sin sentido en algún juego de consola genérico. ¿No deberías estar feliz de volver a casa con vida y con un problema menos? Yo, por mi parte, estoy deseando caminar por los callejones sin tener que llevar una mano en la daga, intentó animarme Margita al salir de la tienda, pero aún había una capa de suciedad mental que no lograba quitarme, lo sé. Pero esta no es la clase de aventuras que tenía en mente. Los tratos a puertas cerradas nunca formaron parte de mis sueños. Mientras observaba a los hombres de la señorita Laurentius celebrando su regreso seguro, Margit saltó a su lugar habitual alrededor de mi cuello. Hoy llevaba puesta su mejor ropa de sigilo, y no escuché ni un solo aleteo de tela al aterrizar. Por si acaso, también se había bañado a fondo para eliminar cualquier rastro de olor, privándome de otro sentido con el cual detectarla. En ese caso, incluso bajo el velo oscuro que ocultaba la mayor parte de sus rasgos, podía ver claramente que sus ojos se entrecerraban con su picardía habitual. ¿Te hago olvidar todos estos recuerdos indeseables? Sabía que mis acciones no la habían protegido realmente. Esta compañera de la infancia era mi igual en todo sentido, y nuestra relación no era de protección unilateral. Pero mi arranque de ira y el esfuerzo posterior habían sido por ella, y era bastante embarazoso que lo supiera. ¿Cómo vas a hacerme olvidar? Pregunté. Veamos. ¿Qué tal una noche de copas para celebrar? Señaló, agregando, no parece que tengamos mucha opción. Seguí la dirección de su dedo y vi que la fiesta de la señorita Laurentius ya había comenzado. Incluso la gran jefa parecía estar divirtiéndose, debía estar realmente feliz con el resultado de hoy. Tienes razón. No creo que podamos escaparnos de eso. Con suerte, nos servirán vino de buena calidad en cantidades de banquete. No te me vayas a desmayar, ¿eh? Oh. ¿No vas a llevarme cargando a la cama? Esa es mi parte favorita de emborracharme. Supongo que no puedo decir que no a eso. Solté una risita. Unos días después, llegaron por correo 6 frascos de cenizas y 6 colmillos.
No me interesaban los trofeos macabros, así que los lancé por la ventana bajo la luz de la luna llena. Para algunos, mover los hilos desde las sombras para evitar una batalla final era el colmo de la elegancia. Para mí, era mucho trabajo para muy poca emoción. Y, sin embargo, cuando me pregunté cuántas personas habrían muerto en nombre de esa emoción, considerando todas las facciones implicadas, los únicos números que pude imaginar estaban teñidos de rojo intenso. Desde mi punto de vista, este había sido el mejor desenlace que podía haber esperado. Si esto hubiera sido una campaña, claro, habría estado quejándome de camino a casa, entre cucharadas de ramen, sobre cómo el maestro del juego debería haber recortado algunos personajes secundarios para priorizar el clímax, pero eso ya era otro asunto. Cenizas sin nombre se dispersaron en la noche y se fundieron con la luz de la luna. Un final apropiadamente aburrido para una tribulación igualmente aburrida. Consejos: el clan Exilrat fue originalmente fundado para crear una red de apoyo entre inmigrantes, pero ahora ha crecido hasta incluir desde vagabundos hasta delincuentes. Algunos dicen que es el hogar de todos aquellos que no tienen un verdadero lugar al que pertenecer. El campamento que han levantado a las afueras de la ciudad sirve como su centro principal, pero sus raíces se han extendido por los distritos olvidados dentro de los muros de Marseille. Aunque se rumorea que son dirigidos por un consejo, pocos conocen en realidad el funcionamiento interno de la organización. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.